Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los presentes en esta convocatoria de prensa de Coalición por Melilla. Permítame presentarle al letrado, al señor Carlos Luna. Es el abogado que hemos contratado para el asunto de la frontera, y le he pedido que comparezca por si tuvierais alguna duda en lo referente al fundamento jurídico que nosotros estamos defendiendo, obviamente, en un Estado de Derecho, y no a la mofa o al interés caprichoso de un momento determinado desde una institución que debe ser respetuosa con la defensa del interés general, como la delegación de gobierno, y se extralimita para otros asuntos. Dicho esto, quiero decir que la rueda de prensa es para abordar dos temas con brevedad importante. El primero es el que os estaba mencionando. Saben ustedes que sobre el mes de julio, creo recordar el 6 de julio, hicimos una rueda de prensa anunciando, obviamente, que de persistir el control, que a nuestro modo de ver era arbitrario, era caprichoso, perjudicaba el interés general, no estaba sujeto a normas ni al fundamento jurídico que regula el control de mercancías de frontera en conjunción con la Unión Europea. Y por lo tanto nosotros advertíamos a la delegación de gobierno de que esas afirmaciones estaban no solo fuera del contexto político que deberíamos ya orientar en la dirección de defender a los melillenses, sino que además estaban quebrantando a nuestro modo de ver la normativa europea. Dicho esto, obviamente la respuesta de la delegación, en lugar de ser seria, respetuosa, fue una mofa, fue a hablar de que nosotros estábamos haciendo declaraciones de cara a la galería para un sector determinado, que era una invitación tan solo a una afirmación, a un titular de prensa, y obviamente hoy estamos aquí pues expresando lo que tiene vocación de ser Coalición por Melilla, que es cumplir lo que promete. Nosotros prometimos de que en término final, si esa normativa no cambiara, íbamos a demandarla, y efectivamente así lo hemos hecho, y hoy comparecerá también aquí nuestro letrado y se lo debo agradecer, puesto que no es muy habitual estas comparecencias, para que esté a disponibilidad vuestra en cualquier cuestión de esto. En resumidas cuentas, nosotros en el mes de julio dijimos claramente que la circular que aducía la delegada era una circular que obviamente no iba en coordinación, en coincidencia con la normativa de la Unión Europea en el Reglamento 2021 de la Unión Europea del 2019, que regula el paso fronterizo de mercancías. Dicho esto, que esta norma compromete a nuestro Gobierno, compromete a la estructura funcionarial de los ministerios, como la Secretaría de Estado, y a los ministros, obviamente estaba todo dicho en referencia a esa posición respetuosa en defensa del interés general, y además que era fácilmente conjugable con la sensatez política del momento. ¿Y por qué digo sensatez política del momento? Fíjense, en el día de hoy el debate es que la aduana comercial va a abrir en enero. Obviamente son palabras mayores. Lo lógico y lo razonable es que la gravedad política vaya en dirección de no control del comercio tradicional que había antes o del mantenimiento en el transporte de mercancía de autoconsumo, que tanta falta hace en este pueblo donde el IPC es uno de los índices preocupantes en estos meses. Por lo tanto, dicho esto, quiero decir que nuestra demanda ha sido aceptada, que la demanda, después de solicitar, como era preceptivo, a la delegación de gobierno en 2 ocasiones por escrito, que nos aduciera las razones por las que esa norma estaba, no solo ha sido aceptada, sino que se le ha dado 10 días a la delegación de gobierno para que alegue todo lo que considere oportuno, antes de dictar, obviamente, lo que hemos pedido nosotros, que son las medidas cautelares en un procedimiento contencioso administrativo, que puede llevar tiempo
y que no queremos que se perjudicara el interés general de los ciudadanos melillenses, que tanta falta hace en estos momentos. Si hay alguna pregunta, si no... ¿Esas medidas cautelares conllevarían, digámoslo así, aligerar la presión en la frontera? Me han preguntado si las medidas cautelares supondrían aligerar el control de las mercancías por la frontera. Supondrían aplicar la normativa europea al control de equipajes de viajeros en lo que se refiere a productos para uso y consumo propio, aplicando la norma de obligado cumplimiento, que es el Reglamento 2021 de 2019 de la Comisión Europea. Si lo que me pregunta es si esa norma, la norma europea, es más permisiva que la que está aplicando la delegada del Gobierno, que no tiene fundamento en ninguna norma, la respuesta es sí, efectivamente. En definitiva, viene a ser el control que venía aplicándose desde la orden ministerial vigente de 1994 del Ministerio de Sanidad y el reglamento, como les digo, 2021 de 2019 de la Comisión Europea, que es lo que solicitamos en definitiva en la demanda contra la delegación del Gobierno. O sea, la noticia es que se ha admitido a trámite la demanda, ¿no? Efectivamente, la demanda está admitida a trámite por un procedimiento específico denominado vía de hecho, en el cual se admite como consecuencia de una acción de la Administración o de un funcionario público o de un órgano administrativo que se ha apartado completamente del cumplimiento de la norma que habilita el ejercicio de su función y del procedimiento establecido al efecto. Concretamente, ¿qué juzgado es quien admite a trámite? Es el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, no le puedo decir en este momento de Melilla, pero es el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, el número, si quiere se lo puedo decir después consultando mi móvil, pero vamos, da exactamente lo mismo, es un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Melilla. El plazo de 10 días para presentar alegaciones que tiene delegación del Gobierno, ¿cuándo finaliza? ¿Cuándo? ¿Cuándo finaliza? Tampoco se lo puedo decir con exactitud, pero hágase a la idea de que han debido de transcurrir 3 o 4 días. Es decir, probablemente tengan en cuenta que los días son hábiles, por tanto solo computan de lunes a viernes, con lo cual probablemente tiene en torno a una semana más para contestar. Entonces, la idea es que la situación quede igual que antes de que se cerrara la frontera con la pandemia, en cuanto al paso de mercancías para particulares. Antes que se cerrara la frontera, sí, efectivamente, que era una situación en la que se cumplía íntegramente la legislación española al respecto y la legislación comunitaria al respecto, que básicamente vienen a decir lo mismo. Esto se llama paso de mercancía en régimen de viajero, ¿no? Exacto. ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que haya una resolución del tribunal? Eso no me lo puede preguntar o no se lo puedo responder porque sabe usted que los plazos son perentorios para los operadores jurídicos, pero son indicativos para los órganos jurisdiccionales. Quiero decir, la delegación del Gobierno sobre la medida cautelar que hemos propuesto tiene que pronunciarse en el plazo de 10 días, que, como les he comentado, puede vencer en torno a una semana aproximadamente, pero para contestar a la demanda tiene 20 días, lo cual pues vencerá aproximadamente pues a mediados finales del mes de octubre. ¿Cuánto tiempo va a durar el litigio? Es difícil saberlo,
pero tenga en cuenta que, puesto que la delegación del Gobierno tiene que contestar sobre la medida cautelar propuesta, para que se hagan ustedes a una idea, lo que le pide al órgano jurisdiccional es que cautelarmente, hasta que decida sobre el fondo del asunto, aplique la legislación española y comunitaria, que, como ha señalado su compañera, era y es la vigente antes del cierre de la frontera. Puesto que en 10 días, dentro de una semana, contestará la delegada del Gobierno, a partir de ese momento el órgano jurisdiccional tomará una decisión sobre la medida cautelar solicitada. ¿Cuánto tiempo va a tomarse o necesitar, o cuál es el nivel de acumulación de asuntos que tiene el órgano jurisdiccional, de modo que pueda estudiar en profundidad el asunto? Es algo que obviamente no le puedo decir. ¿Alguna pregunta más? Pues muy bien, muchas gracias. Bien, dos cuestiones sobre este tema que quiero que quede bien claro. Una es el aspecto puramente político. Sí, el aspecto político lo hemos estado defendiendo y no hay mejor ejemplo que la defensa que ha hecho nuestro Gobierno y el presidente del Gobierno, precipitando un encuentro y un acuerdo difícil con el reino del país vecino, donde estaba contemplado y está contemplado la recuperación de la aduana comercial, en defensa del interés general de los ciudadanos. Obviamente, el comercio tradicional que existía también es defensa del interés general de los ciudadanos, algo que se ha cargado la delegada con esa circular y que obviamente es contrario a la normativa de la Unión Europea. Esto es lo que estamos defendiendo políticamente, lo mismo que se está reclamando al país vecino y que se está defendiendo por nuestro Gobierno, el presidente del Gobierno, y que ha anunciado que en enero recuperará la aduana comercial. Tendría un contrasentido que en enero la aduana comercial estuviera recuperada y el comercio tradicional de traerse una compra del país vecino estuviera prohibido. No tendría ningún sentido. Pero bueno, hay tantas cosas que en política a veces no tienen sentido que uno, después de tantos años, se sorprende. La segunda cuestión va también enlazada con este asunto que nos preocupa. Saben ustedes que nuestro partido, que tiene vocación de decir constantemente los desafíos que tenemos para que las grandes crisis que hay en nuestro país no nos afecte como elemento añadido. Me estoy refiriendo a la crisis del combustible, a la pandemia, a la crisis económica, a eso que tanto nos hace falta para que los yacimientos de riqueza o de empleo en la ciudad se defina, pues sea un elemento en contra encima, porque las decisiones que tomamos no sean acertadas y los desequilibrios se produzcan en una dirección preocupante. Hoy el presidente del Partido Popular, el señor Feijóo, lanzaba una propuesta de eliminar el IVA a los productos de primera necesidad. Desde este pueblo, este partido modesto, hace más de un año, estamos defendiendo pues prácticamente que el IPC de Melilla, en sitio donde la pobreza es importante, donde el desequilibrio es importante, pues tengan una política de contención con los productos de primera necesidad. ¿Cómo? Con propuestas que hemos presentado públicamente y que además insertamos o injertamos en los presupuestos del 2022 y queremos para el 2023. Con ello quiero decir que el documento en el cual nos anunciamos en el mes de agosto, donde trabajamos intensamente el grupo de CPM, está preparado para presentarlo en el Consejo de Gobierno para condicionar partidas presupuestarias del 2023 y para utilizar la modificación presupuestaria que se hizo obviamente en esa dirección que marca el Gobierno de España, el Gobierno de la Nación, en la cual tanto preocupa este invierno y tanto preocupa el IPC y la crisis de la guerra. Nos debe preocupar y nos debe ocupar también a los que estamos en Melilla.
Ese documento tiene una serie de medidas, 17 en concreta. Las más importantes os las voy a mencionar para que sepamos de qué estamos hablando, que es garantizar suministro eléctrico y el gas o la bombona de gas para los colectivos, obviamente, o para las poblaciones donde el poder adquisitivo ya de por sí es una amenaza. La subvención al 100% de todos los productos de primera necesidad, una realidad que tiene otras comunidades como la comunidad de Canarias y que aquí queda pendiente. Lo que es el transporte marítimo de cercanía, para enlazarlo en la propuesta del presidente de Gobierno de transporte de cercanía gratuito, pues conseguir también que en los transportes marítimos nuestros pues sean gratuitos. La aduana comercial, obviamente que ya han ubicado fecha, el comercio tradicional y los productos agrícolas y de pesca, que obviamente estamos demandando en la vía judicial y no descartamos igualmente en la reivindicación política. Las ayudas de alquiler, siendo esto uno de los elementos que sube el IPC en el tema de vivienda, para que esa línea de ayuda estatal que se suma a la local pueda moverse los 365 días del año y no concretamente en fechas anunciadas con plazos. Los planes de formación a jóvenes, que tan importante es sobre todo ahora en los momentos de crisis, y los planes de empleo y formación centrándonos en la mujer como elemento discriminatorio a la hora de aplicar políticas activas en esta ciudad y en nuestro país. Queremos, obviamente, que estas medidas se abran camino no solo en Consejo de Gobierno, sino en la coincidencia con los demás grupos de la Asamblea y también en la incrustación, como había dicho antes, en los presupuestos del 2023. Si hay alguna pregunta, si no, agradecer vuestra paciencia. ¿Se pide en algún momento la bajada del IPSI en los productos de primera necesidad? Sí, vamos a ver, hay unas bajadas que están muy próximas a cero y esas prácticamente no se pueden tocar, pero sí estamos pidiendo la subvención al transporte para que los productos que vengan no tengan un plus añadido en nada. Ahora mismo, lo he repetido varias veces, el pescado de Marruecos y los productos agrícolas de Marruecos que nos vienen de la península pagan costes de transporte y pagan costes de los ciudadanos. ¿Se puede preguntar otro tema? Se puede. Quería conocer la opinión que le merece a Coalición por Melilla el hecho de que se esté hablando de que la frontera, la aduana comercial, se abriría solo para que puedan pasar productos fabricados de Melilla. Me parece que hay quien está interesado en fastidiar las buenas noticias y eso es preocupante. Eso es preocupante y eso es lo que me llama la atención. Porque recuperar la aduana comercial en el contexto de vecindad, de acuerdo con el país vecino, no puede derivar en una provocación de que mis productos pasan pero los tuyos no. Eso solo se le puede ocurrir a alguien que le molesta que una buena noticia llegue a los ciudadanos, como es al señor Imbroda o al Partido Popular. Me parece una barbaridad, y creo que no patinaría si dijera, y perdón por mi ignorancia, que no hay ninguna frontera en el mundo donde aprueben que el acuerdo, el diálogo comercial entre un país con otro solo tenga una dirección. Es un absurdo que solo se le puede ocurrir a las mentes retrógradas de algunos políticos de Melilla. Hay empresarios como la CM y como PYME que también han manifestado su preocupación por este... Sí, porque muchas veces el carro del tren se marca y todo el mundo sigue el paso, pero vuelvo a repetir, me parece una barbaridad. Efectivamente, lo que dice usted a mí me sorprendió también, ese titular de prensa donde PP y quien en tiempos de su gobierno se retiró la aduana comercial y tanto daño hizo al comercio, pues haya una coincidencia que, vuelvo a repetir, no sé de dónde la sacan. Yo no entiendo de dónde deriva eso. Pero previamente al contexto de pandemia, la situación de la aduana comercial era así. Es decir, se dejaba pasar mercancía Marruecos-Melilla, pero no de Melilla-Marruecos. Pero vamos a ver, la aduana comercial que había antes
en la aduana comercial que había en ambas direcciones, ¿o no? Y eso es lo que estamos reivindicando, o lo que se ha reivindicado antes, o lo que supongo que nuestro gobierno ha negociado en Rabat. De todas formas, vuelvo a repetir, ante una noticia buena, lo único que tenemos que hacer es aplaudir, reconocer que llegue cuanto antes, que yo creo que debería haber llegado mucho antes, porque no es tan complicado si se tiene voluntad de recuperar la aduana comercial. Y en otro sentido, que nos sirva de alfombra o de presentación para que la fluidez en la recuperación de la buena vecindad y del comercio pues se note, porque no creo que me equivoque si digo que no se nota, ¿no? Que estamos en unas condiciones que no son las deseables. ¿Confía Coalición en que realmente se reabra el dinero a la vista de las dudas que se han generado con respecto a la anuncia de ley? Yo creo que si ayudamos entre todos a creernos que esto es así, pues si hay alguna intención por parte de alguien del gobierno que pudiera no ser así, le pesará más. Por eso me parece una torpeza de que de una noticia buena empecemos a poner obstáculos ahora. Ahora lo que toca es aplaudir, empujar y decir que deseamos que esto sea una pronta recuperación. Sobre el aeropuerto sobre el mar, que el Gobierno no contempla realizarlo. No sé quién ha dicho del Gobierno, ¿no? Lo que nosotros sí sabemos es que los deberes que teníamos que hacer lo hemos hecho con creces. Ahora falta tan solo que la valoración técnica de aquellos ingenieros que han participado por parte de todas las formaciones políticas que tienen representación en la Asamblea, incluido el Partido Socialista, el Partido Popular y nosotros, y han dicho que es una idea espléndida para el proyecto de futuro de nuestra ciudad, lo que es la isla, que conjuga políticas de ampliación de puerto, de aeropuerto intercontinental y de energía renovable. Es algo muy interesante para la autosuficiencia, para el discurso que todos mantenemos, de no depender ni del espacio aéreo del país vecino, ni de las conveniencias o no que tengamos unas buenas relaciones o no, sino que tengamos nuestro modelo de autosuficiencia. Creo que se tiene que abrir camino solo. Ese proyecto técnicamente han dicho que es viable, los primeros trabajos que se han hecho se ha dicho que es viable, se ha incluido en el plan estratégico y nosotros, desde la responsabilidad del área que nos toca de la autoridad portuaria, en corresponsabilidad con los demás partidos políticos, estamos trabajando en que este proyecto pudiera tener una inversión importante, interesada. Me quiero referir que ha habido un grupo inversor de Europa, de nuestro propio país y de los países del Golfo, donde ya se han interesado por esa obra majestuosa que puede ser muy rentable para el beneficio de todos los melillenses y de las próximas generaciones nuestras. Imagínense que estamos muchas veces discutiendo algo porque nos hemos prohibido a nosotros mismos pensar en soñar en grande. Es decir, el aeropuerto intercontinental sería la mejor expresión para conectar con el mundo. Hoy no estamos ni conectados a nuestro propio país en precio. Los transportes para conectarnos Melilla, Málaga, parece que nos estamos desplazando a Europa. Y si no, le podemos preguntar al letrado cuánto le ha costado el billete de Madrid acá. Seguramente le ha costado mucho más caro que irse a París, a Grecia o a cualquier ciudad europea. ¿Por qué cree Coalición que se ha tardado tanto en dar una fecha para el tema de la aduana comercial si no es una cuestión política? La verdad es que no lo entiendo. La verdad es que no lo entiendo. Yo, fruto de ese acuerdo histórico, que fue histórico, que además se expresó en contundencia por parte de nuestro gobierno y del país vecino, porque la imagen que se dio fue un encuentro
creo recordar, en el mes de Ramadán y en una reunión que habitualmente no se hace. Entonces, eso es expresivo de que estamos de acuerdo en todo. Tardar en desarrollar esto, pues no lo entiendo. Sí que es cierto que en otras cosas sí se ha visto, ¿no? La política de migración, obviamente, se ha visto que ha cambiado de forma contundente, ¿no? Las políticas menores también. Entonces, el tema de aduana comercial y el tema del transporte, de la fluidez, sin sacrificar la seguridad, son asignaturas pendientes. ¿Algo más? Muchas gracias.